por aquí vamos a ampliar, así esto se ve. Ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, el agradecimiento al doctor Ciro Caldani por haberme invitado, lo cual me honra y me alegra mucho. A Diego también, que ha estado siempre atento a diversas cuestiones que le he preguntado y demás. Bueno, concretamente, en el tema que a mí me habían invitado y de alguna manera me habían convocado, tiene que ver con las relaciones. Perdón, porque se había pausado compartir pantalla, la gente no estaba ahí. A ver, Ahora sí. Ahí. ahora, Sí, ¿sí? con esta Con flechita esta. es. Las relaciones entre el derecho de las sucesiones y el derecho de las familias. Y lo primero que se me ocurrió pensar es en qué marco nosotros podemos analizar este tema, porque va de suyo que hay muchas relaciones entre ambas materias, pero puntualmente pensé en algunas cuestiones que a mí, digamos, particularmente me interesaban y sobre todo a partir de los cambios del derecho privado que se manifiestan a partir del pluralismo de fuentes que surge del título preliminar del Código Civil y Comercial de la Nación, donde básicamente lo que se está buscando son respuestas que sean axiológicamente justificadas, es decir, no solamente para mi modo de ver justificadas, sino que sean axiológicamente justificadas. Por tanto, entonces, lo que pretendo dentro de esta charla que estoy dando es que trabajemos el diálogo de fuentes desde el punto de vista constitucional a partir también de los tratados de derechos humanos en los cuales la Argentina es parte y también de tener en cuenta los principios generales. A mí siempre me gusta decir que cuando era alumna de la profesora Noemí Nicolau, nos explicaba los principios generales del derecho y parecía como que la aplicación era algo absolutamente alejada y resulta ser que ahora realmente son una prioridad en cuanto a la aplicación. Por el otro lado, digamos, todo esto significa pensar en el sistema, ¿no? Es decir, sobre todo en aquellos supuestos en donde nos encontramos con personas que se encuentran en desigualdad de situaciones. Entonces, es ahí donde todo el sistema entra para que esa persona queden igualadas en cuanto a la situación, de modo tal de que queden, digamos, como decía, en un pie de igualdad. Esto mismo también surge en los fundamentos del anteproyecto de Código Civil y Comercial, ¿no? Fíjense que yo allí cité a sus autores que hablaban y que explicitaban que es necesario que los operadores jurídicos tengan guías para decidir en un sistema de fuentes complejo en el que frecuentemente debe recurrirse a un diálogo de fuentes y a la utilización no solo de reglas, sino también de principios y de valores. En el sistema jurídico argentino vigente no hay un dispositivo que fije reglas generales respecto de las fuentes ni en relación a la interpretación de estas. Por tanto, en este marco es que abordaremos un tema que a mí me parece muy interesante, que precisamente lo vamos a relacionar con el derecho de las familias, como son los nuevos paradigmas en el derecho sucesorio. Y entre esos nuevos paradigmas en el derecho sucesorio, a mí me gusta citar un trabajo del doctor Ciro Caldani, que nos habla de los aportes integrativistas al derecho de sucesiones, y una frase que me parece muy motivadora y que de alguna manera es el disparador de la charla de hoy, cuando dice que una sucesión ha de ser justa y útil y ha de abrir cauces al amor, ¿no? Y entonces a partir de allí también comienza un poco este trabajo que planteo para esta conferencia. Básicamente también tener en cuenta que hoy ni el vínculo biológico ni el vínculo jurídico de alguna manera son, digamos, son pensados o se tienen en cuenta como único sustento de una familia. Es decir, hay multiplicidad de formas familiares y entonces en esa multiplicidad de formas familiares hay lugar para otro tipo de vínculos, ¿no? Y en el marco de esas diferentes formas de familias que
ya hoy estamos llamando derecho de las familias, no derecho de familia, también vamos a posicionar a la constitucionalización del derecho sucesorio, que de alguna manera tiene que ver con una mirada constitucional y convencional. De alguna manera, a mí siempre me gusta decir que parece que dentro del marco del derecho de las familias tenemos y utilizamos una cantidad de tratados, de convenciones, y sin embargo pasamos al derecho de las sucesiones y parecería que todas esas convenciones y esos tratados como que quedan a un costado, ¿no? A nadie se le ocurriría no pensar en el derecho de que el niño, la niña o el adolescente debe ser oído, y sin embargo cuando uno va al derecho de las sucesiones esto no ocurre. Lo mismo tiene que ver con cantidad de principios que se aplican naturalmente en el derecho de las familias, pero que no encontramos esa identidad en el marco del derecho de las sucesiones. Y por tanto, el tema que quiero trabajar hoy y que me parece muy interesante es la solidaridad familiar y el derecho de las sucesiones, ¿no? Y puntualmente, ¿dónde encontramos esta solidaridad familiar en el derecho de las sucesiones? Más allá de que me voy a referir más puntualmente al tema de la socioafectividad, sí quiero decir antes que estas diversas formas de familia, este derecho de las familias, a mí me parece que hay un punto que tienen en común todas, y esto tiene que ver con la solidaridad familiar. Es decir, este principio que necesariamente aparece en todas las clases de familia. Uno de los casos donde uno puede ver el derecho, digamos, este principio de la solidaridad familiar, surge a partir de la mejora a favor del heredero con discapacidad, que es una norma nueva incorporada por digamos, en el Código Civil y Comercial de la Nación, en donde le permite al futuro causante poder dejar una mejora, que de alguna manera me gusta decir es una mejora ampliada, porque no solamente puede disponer de la totalidad de la porción disponible, sino que puede avanzar sobre un tercio de la legítima hereditaria, de modo tal de que esa mejora resulte aún mucho más amplia que en el resto de los supuestos. Y también plantea en la última parte a quienes, digamos, el derecho va a tomar como personas con discapacidad. Y la última parte de la norma nos está diciendo que las personas con discapacidad serán aquellas que tengan una alteración funcional permanente o prolongada, pero fundamentalmente en lo que hace hincapié es en que en relación a su edad medio social implique una desventaja considerable para integrarse socialmente, familiarmente y laboralmente. Es decir, que allí claramente uno puede advertir cómo el orden público sucesorio, digamos, cede en pos de este principio de solidaridad familiar para el caso del heredero con discapacidad. Pero fundamentalmente me quiero dedicar a la socioafectividad como fuente de la vocación hereditaria. Ese es el tema que a mí me parece verdaderamente interesante para pensar. Y básicamente se me ocurrió pensar, digamos, plantear algunos puntos de partida que sirvan como insumos para una conclusión sobre este tema. Es decir, sobre si un vínculo socioafectivo puede resultar fuente, origen de la sucesión, de un llamamiento concreto a la sucesión. A partir de ahí, María Berenice Díaz es una jurista brasileña que ha trabajado desde hace muchísimo tiempo y largamente el concepto de socioafectividad. Y además nos habla puntualmente de qué se entiende por el derecho de las familias. Y me ha gustado mucho este párrafo porque ella explica y dice, la familia ha dejado de ser valorada como institución por sí sola, merecedora de una tutela privilegiada, en favor de una protección en función de la realización de la personalidad y de la dignidad de sus integrantes. Y fíjense esta última parte que interesante que dice, el impacto fue de tal orden que el más humano de todos los derechos pasó a denominarse derecho de las familias. Es decir, que a partir de, digamos, de este punto y de este párrafo que me resultó realmente interesante, vamos a seguir hablando del concepto de socioafectividad.
Es decir, qué es lo que nosotros entendemos como socioafectividad y que esa socioafectividad a su vez pueda dar origen a una, digamos, a ser fuente de la vocación hereditaria. Y también, digamos, investigando, Marisa Herrera nos plantea, digamos, una definición que a mí también me pareció muy pertinente, porque dice, pocos términos son tan gráficos o precisos apelándose simplemente a su denominación. Socioafectividad es el conjunto de dos elementos que lo integran y que hacen que lo fáctico sea lo esencial, lo social y lo afectivo. Cómo lo afectivo adopta un lugar de peso en lo social y cómo lo social se ve interpelado por ciertos y determinados afectos. A la vez, dice, ambas ideas interactúan entre sí y si bien en un principio el concepto de socioafectividad se abrió camino dentro del campo de la afiliación, priorizándose el afecto por sobre la biología, después entonces comenzó a abrirse, dice la jurista argentina, a diferentes ámbitos. Y entonces tenemos el concepto de socioafectividad, de lo que significaría un vínculo o de lo que entendemos por un vínculo socioafectivo. Y por el otro lado nos encontramos con cuál es el concepto de la vocación hereditaria. Básicamente la vocación hereditaria es el llamamiento concreto a una sucesión determinada que obviamente va a resultar por voluntad de la ley o por voluntad de una persona que lo estampa en un testamento. Así vamos a tener a un heredero intestato o a un heredero testamentario. Ahora, ¿es posible que la socioafectividad funcione como fuente de la vocación hereditaria? Bueno, si recurrimos a las normas, de hecho las tenemos. Es decir, en el marco de un testamento, yo podría, por ejemplo, instituir como heredero o como heredera a mi conviviente, o de lo contrario también, si tuviera una hija o un hijo del corazón, yo lo podría instituir heredero. Entonces, de esa manera, bueno, allí habría un vínculo socioafectivo que ha sido captado y que lo hemos podido plasmar en un testamento. Lo mismo podría resultar, si el propio causante no lo hizo en vida, que surja del reconocimiento de coheredero. Es decir, esto lo receptan todos los códigos locales, es decir, que todos los herederos, digamos, de común acuerdo, reconozcan la calidad de heredero de esa persona que tiene un vínculo socioafectivo y podría tener derechos hereditarios tranquilamente, obviamente que no va a significar un reconocimiento filial ni mucho menos, sino que va a tener exclusivamente efectos patrimoniales en cuanto a la sucesión. Pero la pregunta es más profunda, es ¿qué pasa si no se dan estos extremos? Es decir, ¿es factible que podamos recurrir a la socioafectividad como fuente de la vocación hereditaria? Y entonces a mí me parece que a partir de ahí empieza esto que hablábamos al principio, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema sucesorio argentino para responder una pregunta como la que nos acabamos de formular, sobre si es o no posible que esta socioafectividad sea fuente de una vocación hereditaria? Y comenzamos con la unión convivencial. Obviamente que vínculos socioafectivos, el Código Civil y Comercial recepta, o sea, si hablamos de adopción, es un vínculo socioafectivo, pero regulado en la ley o normado. Si hablamos de la unión convivencial, bueno, también es un vínculo socioafectivo. Ahora, la pregunta es, ¿la unión convivencial, derechos hereditarios o no derechos hereditarios? Y entonces acá, digamos, también, digamos, avanzando en estos temas, uno podría de alguna manera preguntarse sobre si es correcta o no la política legislativa en cuanto a que el conviviente no tenga derechos hereditarios, tal lo que ocurre en el Código Civil y Comercial de la Nación. De allí, por supuesto, se van a abrir las dos bibliotecas, donde nos vamos a encontrar con un grupo que diga el conviviente debiera tener derechos hereditarios, porque en definitiva estamos dentro del marco del derecho de las familias, es una familia y por tanto, ¿por qué podría no tenerlo? Y otra biblioteca, en la cual yo me incluyo, en donde pienso que es correcto que no tenga derechos hereditarios, porque por el otro lado, no es cierto que no tiene derechos hereditarios, es que no tiene derechos hereditarios a intestato, pero podría tenerlos de manera testamentaria. ¿Y por qué de alguna manera pienso que es correcto que no tenga derechos hereditarios? Porque me parece que la fortaleza del Código Civil y Comercial de la Nación
en este tema radica precisamente en la posibilidad de elegir las diferentes formas de familia, ¿no? Y fíjense que de alguna manera me gusta mucho este párrafo que traje de Encarna Roca Trías, cuando habla de la familia y cambio social, de la casa a la persona. Y la jurista española dice, el aspecto negativo se refiere a las consecuencias que debe tener, si es que debe tener alguna desde el punto de vista jurídico, el ejercicio libre de este derecho constitucional mediante la decisión de no contraer matrimonio. Es que el derecho a no casarse, implícito en el derecho a casarse, debería tener una respuesta jurídica adecuada, o por el contrario, no debería considerarse intrusiva en el derecho a la libertad personal la imposición de una serie de consecuencias similares o no al matrimonio para aquellas personas que han decidido convivir sin matrimonio. Me estoy refiriendo, dice la jurista, evidentemente al tema de las parejas de hecho. Y a mí me parece muy interesante esto, porque si las personas han decidido vivir en el marco de una unión convivencial o una pareja de hecho, como plantea, estoy de acuerdo en que haya una protección mínima, pero no tenemos tiempo y el párrafo anterior también hablaba, la mencionada jurista, que en definitiva no tiene sentido regular una unión convivencial y un matrimonio que de alguna manera se trate, digamos, el matrimonio y un matrimonio de segunda, porque precisamente la ventaja que tiene digamos, la diferencia en la regulación radica precisamente en esto, en que no son las mismas cosas y que no tienen los mismos efectos. Por tanto, entonces, unión convivencial, derechos hereditarios o no, bueno, a priori digo, a mi modo de ver, no. Pero, ¿por qué digo a priori? Porque al final vamos a llegar a alguna conclusión que, como en todas las cuestiones, me parece que no puede ser un no rotundo, porque hay que tener en cuenta el caso concreto. Luego viene otro tema mucho más polémico y que tiene que ver con la filiación socioafectiva. Y entonces la filiación socioafectiva está nuevamente, vuelvo a traer a la jurista brasileña María Berenice Díaz y me gustó mucho cómo de alguna manera plantea qué es lo que ella entiende por una filiación socioafectiva. Y dice, el padre afectivo ejerce en la vida del hijo la función de padre, pero el parentesco ha dejado de mantener necesariamente correspondencia con el vínculo consanguíneo. Si aquel que genera no es quien desempeña las funciones paternas, surge la figura del padre distinta de la persona del genitor. En esta hipótesis es que cabe investigar la parentalidad más allá de la realidad natural. La paternidad no es solo un acto físico, sino principalmente un hecho de opción sobrepasando los aspectos meramente biológicos o presumidamente biológicos para adentrar con fuerza y vehemencia en el área afectiva. La filiación socioafectiva resulta de la libre voluntad de asumir las funciones parentales, ¿no? Y fíjense la última parte que dice, la filiación socioafectiva es un instituto jurídico creado para atender situaciones consolidadas, aunque muchas veces al margen de la ley, cosa que ocurre mucho. Necesita ser prestigiada como expresión del amor, volvemos otra vez al inicio de la frase del doctor Ciuro, del afecto y de la solidaridad, y en afirmación del derecho a la convivencia familiar e independiente de la existencia o no del vínculo por documentos. Cuando existen vínculos fraternos, estos deben ser preservados. Es decir, que la pregunta que tenemos ahora para respondernos es ¿cuándo un vínculo socioafectivo de connotaciones fácticas filiales podría convertirse en fuente de la vocación hereditaria? Y a mí me parece que cuando ese vínculo sea de tal entidad que permita demostrar que el progenitor o el padre o la madre, digamos, funcionan como tales y el hijo o la hija funcionen como tales. Es decir, no alcanza un cariño, por ejemplo, al hijo afín, sino básicamente de lo que se trata es de esa entidad en el vínculo que verdaderamente hacen que funcionen como padre o madre, hijo o hija. Por tanto, a mí me parece que
Lo que tendríamos que probar en ese caso es esa realidad socioafectiva de la que estamos hablando, es decir, que este vínculo funcione y tenga esta entidad de la que estamos hablando. Y además, a mí me parece muy importante recurrir a la equidad, ¿no? A la justicia del caso concreto. Y en ese marco, entonces, poder analizar si ese vínculo socioafectivo puede o no ser fuente de la vocación hereditaria. Y veamos la jurisprudencia, es decir, en el plano de la realidad, qué ha ocurrido. Y lo que uno ve es que muchas veces se recurre a una filiación socioafectiva, pero se la busca canalizar, digamos, a partir de otras figuras distintas. Por ejemplo, la adopción post-mortem, algo que obviamente no está regulado, pero que parece como dificultoso decir que estamos hablando de una socioafectividad como fuente de la vocación hereditaria, pero lo estamos diciendo igual. Y así, por ejemplo, ocurre en un fallo del 2015 en donde una persona, digamos, su madre, digamos, biológica, la entrega por escritura pública, eh, eh, cuando por supuesto estaba permitido, estamos hablando de una persona que en el 2015 tenía algo así como 40 años, inicia esa guarda, inicia la adopción y el trámite queda a mitad de camino. Y por tanto vive toda la vida con su madre y con el esposo de su madre, sus hijos, hay un vínculo socioafectivo clarísimo, muere primero su madre y con posterioridad se muere el marido de la madre. Entonces la hija, digamos, biológica digamos, del marido de la madre, inicia la sucesión de quien sería su madre socioafectiva. Y por tanto, entonces, ella se presenta a la sucesión y la jueza hace todo un desarrollo extraordinario en donde da cuenta de ese vínculo socioafectivo, donde, digamos, concluye el expediente de adopción y además le otorga derechos hereditarios en base a lo que denomina, ¿no?, digamos, una filiación post-mortem que obviamente no es así. Lo mismo ha ocurrido, estoy con poco tiempo ya creo, lo mismo que ha ocurrido en el marco de derechos hereditarios y filiación post-mortem en un tema muy interesante que tiene que ver con que el anteproyecto, fíjense, regulaba la filiación post-mortem y finalmente no fue incluida en el Código Civil y Comercial de la Nación. Y ocurrió también en un caso en el cual, en el marco de una enfermedad terminal, una persona deja digamos, un testamento de manera de que pueda utilizarse su material genético post-mortem. Luego también deja un poder irrevocable digamos, para que su esposa pueda utilizar ese material genético post-mortem. También, digamos, hay un documento en el que plasma su voluntad procreacional. Esta persona fallece y entonces se presenta su cónyuge, su partite, solicitando autorización a los efectos de poder implantarse esos embriones y a su vez que, digamos, en el caso de que ese hijo naciera con vida, que tenga derechos hereditarios. Y efectivamente el juez hace lugar y hace lugar precisamente basado en los artículos 1, 2 y 3, ¿no? Donde hay una voluntad, hay una voluntad clara de esta persona y por tanto interpretaba que era, digamos, correspondía que, digamos, se haga lugar a esa pretensión y además otorgándole, si nacieran con vida y los que nacieran con vida, otorgándole derechos hereditarios. Y entonces con esto queremos decir que no es que estamos proponiendo recurrir a la equidad y a principios jurídicos como para ir a un esquema, digamos, paralelo al legal, porque esa tampoco es la idea. Pero me parece que, digamos, en los casos en que se puedan probar los vínculos socioafectivos, que como pudimos ver son casos absolutamente claros que surgen de la realidad, porque obviamente que un vínculo socioafectivo lo vamos a poder encontrar o probar a partir de la realidad, pero me parece que probado ese vínculo socioafectivo y teniendo en cuenta también la justicia del caso, por ejemplo, el caso que habíamos visto respecto de Formosa era justo
que esto fuera de esa manera. Digamos, si uno lee con detenimiento el fallo, uno ve que esta hija socioafectiva había cuidado a la madre, había cuidado al esposo del padre, a sus hijos los había tratado como nietos. Entonces, claramente, no había dudas de que era justo y que además existía ese vínculo socioafectivo. Existiendo este vínculo socioafectivo, a mí me parece claramente que uno puede recurrir y tener los mismos derechos que un hijo biológico o que un hijo adoptado, los mismos derechos a la legítima hereditaria, sin ninguna duda. Y por el otro lado, a modo de conclusión, me parece que el afecto como fuente de la vocación hereditaria debe existir, pero funcionar a modo de excepción. Además, también me parece que esa socioafectividad puede también erigirse en el caso en que su desconocimiento derive en la lesión de derechos humanos o principios y valores jurídicos. Y ahí vuelvo otra vez un poco a lo que hablábamos en el marco de la unión convivencial. Es decir, yo digo, por regla, el conviviente, su parte, no debe tener derechos hereditarios, ese vínculo socioafectivo per se, si no hay, digamos, una voluntad testamentaria, no debe tener vínculos. Ahora, distinto sería si nos encontramos con un conviviente supérstite con discapacidad. Entonces, en ese caso, a mí me parece que la justicia del caso concreto nos debe, digamos, mover a optar porque tenga esos derechos hereditarios, ¿no? Y a modo de cierre, me parece que a partir de todo esto que venimos hablando, a partir del vínculo socioafectivo, de la justicia del caso, de que teniendo en cuenta el título preliminar hay que analizar el caso concreto, me gustó mucho, digamos, para cerrar, esto que plantea de la justicia y del derecho, y doctor, que tan generosamente usted nos mandó, y fíjense que dice, el que haya de estudiar el derecho conviene que primero sepa de dónde trae su origen este nombre y tiene su denominación de la justicia, porque según lo define elegantemente Celso, es el arte de lo bueno y lo equitativo. Y me parece que un poco tiene que ver esto con la idea y el tema que he traído para relacionar el derecho de las sucesiones con el derecho de las familias, con un tema absolutamente rupturista como es la socioafectividad como fuente de la vocación hereditaria. Muchísimas gracias.